dar inicio a nuestro evento del día de hoy, manejo y análisis de datos en las organizaciones. Para esto tenemos la fortuna de que nos acompañen nuestros conferencistas, la doctora Paola Frías Ávila y el ingeniero Marco Antonio López Cardona. La doctora Paola Frías Ávila es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho del Trabajo y candidato a doctor en Derecho de la misma casa de estudio. Adicionalmente, es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda y posgrado en Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia y actualmente se desempeña como gerente y socia fundadora de PFA Consulting. Su experiencia profesional se centra en asesorías integrales en derecho laboral y dirección estratégica organizacional, principalmente en la ejecución de proyectos de productividad empresarial, análisis de cargas de trabajo, valoración de perfil de cargo, análisis de equidad y competitividad salarial, diagnóstico de clima organizacional, estructuración de programas de formación empresarial, diseño de programas de gestión de cambio, construcción de planes de compensación flexibles, salario emocional, balance y calidad de vida. Asesoría en derecho laboral, análisis de modelos contractuales, procesos de reestructuración empresarial, asesoría en negociaciones colectivas y presencia en mesas de negociación. Expositora y facilitador de seminarios y talleres a nivel tanto nacional como internacional, incluida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la lista de árbitros para el Distrito Judicial de Bogotá de tribunales de arbitramiento obligatorio en materia laboral. Y por otro lado, el ingeniero Marco Antonio López Cardona. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EAN. Cuenta con dominio en análisis de indicadores y liderazgo de equipos de trabajo. Destreza en gestión de recursos financieros, elaboración de presupuestos, control de planes de actividades y seguimiento a riesgos de la operación. Adicionalmente, cuenta con diplomado en Inteligencia de Negocios de la Universidad Javeriana y diplomado en Big Data y Business Analytics de la Universidad de La Sabana. Es administrador de Microsoft Implementing a Database en Microsoft SQL Service System, manejo de Reporting Service Microsoft SQL Service, experto en análisis service y herramientas BI, Oracle con énfasis en Data Warehouse, alto conocimiento en metodología Scrum Master, dominio en las metodologías ITIL y PMI, desarrollador de bases de datos OLTP y OLAP, ITIL Foundation, integración y service, Microsoft Visual Studio. Doctora Paola, ingeniero Marco, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad es un honor para nosotros contar con la participación de ustedes y tratar este tema tan interesante. Les doy la bienvenida. El escenario es todo suyo. Bueno, Catalina, pues muchísimas gracias por esa presentación, por la invitación y especialmente queremos agradecer a todas las personas que hoy nos están acompañando. Un feliz día del administrador también para todos ustedes y bueno, esperamos que en esta jornada, que el ideal es que podamos hacer también una jornada de construcción conjunta, que nosotros podamos tratar acá algunos temas que para ustedes sean de interés y que luego pues en nuestra ronda de preguntas pues también podamos escucharlos a ustedes y ver cómo entre todos generamos mejores prácticas. Como vemos, cada una de estas charlas que de hecho yo también he tenido la oportunidad de tomar y de escuchar de parte de expertos que Legis trae, pues nos ayudan a todos en todo este proceso de desarrollo de habilidades, de competencias, de poder actualizarnos. Entonces, pues con el mayor gusto queremos compartir también parte de nuestra experiencia en estos temas. Nosotros hemos traído para ustedes tres temas puntuales que va a ser nuestra ruta de la sesión, donde vamos a trabajar el primer tema que va a ser toma de decisiones y acciones estratégicas, donde queremos hablar un poco de temas relacionados también con la planeación en términos de la analítica de data y cómo existe, digamos, una importancia gigante en las organizaciones, no solamente de decir vamos a tener, digamos, los software que nos van a permitir organizar la información, sino tener también, digamos, una visión prospectiva de qué es lo que requerimos para iniciar, digamos, cada uno de estos procesos y poder implementarlos en las empresas. El segundo tema con el que queremos trabajar está relacionado con los datos de calidad y cómo en algunas ocasiones
De hecho, aunque recabemos datos, podemos estar generando reprocesos al interior de las organizaciones, muchas veces incluso por falta de conocimiento o por falta de estructuración en términos de planeación. Y el tercer tema que vamos a trabajar se llama estructura y fuente de datos. Allí vamos a ver qué son los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Vamos a tener una jornada que va a estar de 2 horas, pues ustedes saben que vamos a estar trabajando hasta las 10 de la mañana y el ideal pues es que allí al final, pues por lo menos en términos de estos 3 temas que les estamos trayendo para ustedes el día de hoy, cada una, digamos, de los conceptos o de las preguntas que ustedes puedan también tener, pues queden claras al final de nuestra sesión. Entonces, pues vamos a dar inicio. En primer lugar, fíjense que estábamos hablando de toma de decisiones y de acciones estratégicas, ¿verdad? Y eso considero que es un punto de partida fundamental. Cuando nosotros pensamos en toma de decisiones estratégicas, pues yo creo que se nos vienen muchísimas preguntas a la mente. Y dentro de ellas es, ¿cuáles son las situaciones que realmente nosotros podemos requerir en términos de información, por ejemplo, para tomar ese tipo de decisiones y ese tipo de acciones al interior de la organización? Y allí yo creo que eso nos lleva a ver, digamos, una serie de aspectos que considero que son importantes y es cuál es la organización en la que nosotros estamos. Porque fíjense que el solo hecho de hacer un análisis reflexivo sobre la empresa en la que estamos, el tipo de organización. Nosotros no podemos, digamos, pensar que en todas las organizaciones los temas se manejan igual, ni que en todas las organizaciones tenemos los mismos procesos, o que en determinado momento vamos a tener las mismas necesidades. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de tomar, digamos, acción y específicamente enfocado al tema de analítica de datos, que es el que vamos a revisar el día de hoy, pues fíjense que esto yo creo que parte de la base de la propia planeación, ¿verdad? De poder no solamente determinar en qué organización estoy, mm, qué planes de acción en realidad requiero, sino cómo puedo ver desde la óptica en la que yo me encuentro, digamos, en el momento específico de la organización, cómo puedo ver ese conocimiento o cómo puedo llegar a visualizar no solamente el conocimiento más amplio que tenga el presente, sino ese conocimiento que pueda llegar a tener también del futuro que yo logre considerar. ¿Para qué? Para que dentro de ese proceso que estoy realizando, que además debe ser continuo, en el que analizo el hoy, pero puedo ver cuáles son esas oportunidades también de futuro, me permita poder tomar esas decisiones hoy en el presente. Eso no es nada diferente a saber en dónde estoy parado, dónde estoy, cuál es la organización, qué riesgos tengo, también con qué recursos cuento, qué recursos técnicos, qué recursos financieros, qué recursos humanos, de tal manera que eso me permita entrar a analizar en realidad cuáles son, digamos, esas decisiones que yo puedo llegar a tomar hoy en el presente, ver cuáles son esos riesgos que pueden implicarse, digamos, en términos de futuro o que pueden implicar en el futuro, para poder organizar esas actividades que requiero al interior de la organización que me permita en últimas poner en práctica esas decisiones para determinar también hacia dónde voy. Y eso yo creo que nos lleva al análisis de los elementos estratégicos de las empresas. Entonces, fíjense que esto que estamos hablando no es nada diferente a pensar, ¿no? En esas nociones que podemos llegar a tener en términos de planeación para ponerlas en práctica dentro de las empresas. Después de que ya tengo claro dónde me encuentro, en qué organización estoy, de cuál es el tipo de empresa, es una empresa familiar, es una empresa multinacional, es una empresa grande, es una empresa mediana, es una empresa pequeña, y logro ver todos los procesos de una manera holística, donde yo pueda ver esa organización como un todo, eso me va a permitir no solamente entender dónde estoy como empresa, sino establecer unos objetivos que me lleven a definir unos planes de acción basados en esos recursos que seguramente anteriormente pues ya he previsto tener, y eso también me va a permitir poder analizar no solamente cuáles van a ser esos riesgos que puedo llegar a tener con las decisiones que voy a tomar, sino analizar también si existen algunas oportunidades de mejora que yo pueda desarrollar o prever, ojalá con antelación,
para de establecer también unos objetivos y una vez tenga establecidos esos objetivos, pues entrar a medir si esas decisiones que determiné o que planeé son las adecuadas o no. Y si no son las adecuadas, pues seguramente lo que voy a tener que hacer es una reevaluación para que simplemente pues poder encaminar nuevamente esos planes de acción en relación con esos objetivos o con las expectativas que yo haya podido tener, ¿verdad? Ahora, yo creo que eso también, una vez, digamos que nosotros hemos pensado en lo que es entender la organización como tal, nos lleva a otro punto que es importante. Y no solamente es tener esa claridad del presente, como les decía ahora, sino prepararse. Porque fíjense que ahora, precisamente en la presentación que nos hacía Legis, nos hacía mucho énfasis en los retos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Nos decía, y es cierto, Legis de hecho con estas charlas nos acompaña no solamente a ver esos retos que tenemos, sino a asumirlos, a enfrentarlos, a superarlos y a ver cómo a través de diferentes herramientas nos podemos ayudar a que nuestra gestión diaria pues cada vez sea mejor, más efectiva. Entonces, eso también nos ayuda no solamente, digamos, a tener esa claridad en el presente, sino poder analizar lo que viene, ver las organizaciones con una visión en realidad prospectiva que nos permita poder imaginar el futuro ideal de esa organización eh, en unos años. Y eso yo creo que también el poderlo visualizar, pues nos ayuda a establecer esos planes de acción y a saber claramente si debo mejorar en algo, si tengo esas oportunidades de mejora o cuáles son las fortalezas con las que yo realmente cuento, si existen amenazas en las diferentes en sectores en los que cada uno se encuentre para poder establecer claramente hacia dónde voy. Y eso nos lleva también a reflexionar en los elementos del direccionamiento estratégico. Considero que son importantes porque fíjense que cuando nosotros hablamos, digamos, de un modelo general, de un proceso estratégico, el poder analizar el entorno, el poder saber, por ejemplo, si pensamos en una misión organizacional, cuál es la razón de ser de ese negocio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que declaré? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la naturaleza en últimas del negocio en el que yo me encuentro? Para poder entrar a determinar qué es lo que quiero observar en ese futuro como negocio de la organización, qué es lo que realmente sueño como empresa, pero un sueño que sea enfocado a situaciones posibles y a situaciones reales, que si bien lo puedo identificar como un futuro ideal de la organización, que vaya de la mano con los recursos que tengo y que me permita en realidad poder llegar a plantear qué es lo que estoy viendo, digamos, como empresa. Eso también nos lleva a pensar en los principios y en los valores organizacionales, en todas esas filosofías o en esos conceptos que al interior de las organizaciones existen o en las creencias que yo tengo, digamos, de la empresa y que sé que la empresa va a respetar por encima de cualquier práctica cotidiana, porque todos estos puntos de partida son los que nos llevan en realidad a pensar cuáles son los objetivos que yo quiero trazar, cuáles son, digamos, las políticas o esas directrices que a nivel organizacional voy a determinar para poder pensar en esas estrategias que me permitan llegar a cumplir esos objetivos. Y esto incluye, obviamente, las estrategias relacionadas con el desarrollo de pronto de estas herramientas que en últimas, enfocadas a la analítica de datos, también me permita poder tener información al instante, información en línea, información que a mí me permita generar tomas de decisiones estratégicas frente a cada uno de los procesos, independiente del tamaño de la organización, porque seguramente alguno de ustedes estará pensando, bueno, estas cosas que ustedes están hablando son solamente para empresas grandes, no, son incluso para empresas pequeñas, empresas pymes, empresas medianas, que tengan una claridad no solamente de su visión estratégica, de su razón de ser, de hacia dónde va, de cuáles son las creencias que realmente respeta como organización, para poder saber qué es lo que estoy proyectando como objetivo y cuáles son esas directrices que voy a implementar para poder tomar unas decisiones acertadas. Entonces, allí e incluso cuando estemos hablando, ya van a escuchar ustedes al ingeniero cuando nos hable del tema de analítica de datos. Yo creo que él seguramente les va a comentar a ustedes la importancia de tener también una claridad en términos de los objetivos, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar también con esa información que estoy recabando en la información? Y esto nos lleva también
a planear en ese sentido, en poder definir no solamente, digamos, un objetivo que se quede sobre el papel, sino que en realidad yo pueda definir cuáles son esos objetivos en tiempo, en decir, mire, cómo puedo tener objetivos o voy a hacer analítica, por ejemplo, o revisión de data en periodos de tiempo, habrán unos que voy a poder revisar o analizar anualmente, habrá otra información que para mí va a ser muy importante revisar de manera semestral, habrá otra información que requiero ver semanalmente y seguramente tendré información que requiero diariamente. Entonces es dentro de todos esos objetivos, no solamente los que están relacionados con la planeación estratégica, sino los que están relacionados con ese enfoque de analítica de datos, es cómo puedo determinar qué información requiero en determinados periodos de tiempo. Y también existirá dentro de todo ese proceso de planeación, el saber qué jerarquía tiene de pronto la propia información que voy a requerir. Habrá información que es súper importante, otra que tiene unos niveles de urgencia diferentes, y eso nos lleva a saber cuáles son esos objetivos que yo voy a determinar dentro de la organización o dentro de la dirección de la empresa para que la organización en últimas sea también viable. Ahora, si nosotros hacemos un análisis del entorno, si nosotros podemos determinar esa formulación estratégica, generamos una implementación, pues hay otro tema que es súper importante y es cómo voy a evaluar que cada uno de los análisis que realicé efectivamente se puedan poner en práctica a través de esa planeación que estoy desarrollando. No solamente les decía a nivel de la data de la organización, sino en últimas, planeación estratégica como tal, que a mí me permita saber si efectivamente esos planes de acción o esas acciones que encaminé a un objetivo específico se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y para eso pues tendré que generar procesos de medición que me permitan saber cómo puedo controlar cada uno de esos recursos que estoy utilizando, o cada una de esas acciones que me están llevando a desarrollar esa planeación, ver si las circunstancias del entorno son las adecuadas o no, si efectivamente esa orientación que generé a largo plazo es posible mantenerla o voy a tener que hacer reevaluaciones. Y creo que todos hemos tenido la posibilidad también de vivir como, aunque podamos tener situaciones que sean súper planeadas en las organizaciones, situaciones pueden llegar a generar unos cambios que seguramente muchas veces ni hemos podido prever. Y no tenemos muy lejos la situación que acabamos de vivir todos de pandemia, donde teníamos una gran cantidad de planeación en las organizaciones y de un día a otro tuvimos simplemente que reevaluar y generar seguramente nuevos procesos, y en algunas ocasiones incluso pasar de procesos presenciales a procesos virtuales, y vimos cómo la información resultó ser fundamental, ¿verdad? Porque en cada uno de esos cambios nos dimos cuenta que esa información es uno de los principales activos que tiene la empresa. Entonces, el poder generar revisión, generar control en ese sentido, el poder evaluar es lo que nos permite saber si efectivamente le estamos apuntando a eso que nosotros planeamos, si estamos creando valor, si el valor que estamos creando le apunta a nuestros clientes, a los accionistas, a los proveedores, a los grupos de interés que tenga cada una de las organizaciones en las que ustedes estén trabajando, y si efectivamente logré articular todo ese proceso de planeación y soy capaz de adaptarme, digamos, a un entorno cambiante como el que estamos viviendo, o si tengo que generar replanteamientos que me permitan volver a cambiar, digamos, en términos de dirección, y si fuese el caso, volver a poner en práctica cada una de esas acciones. Eso nos lleva a pensar que los procesos de planeación no son estáticos, son dinámicos, y que así como son dinámicos, la manera de saber si efectivamente esa implementación que estoy desarrollando o que estoy poniendo en práctica es poder generar monitoreos. Monitorear resultados, monitorear evaluaciones, monitorear constantemente cada una de esas decisiones que tomé, y si no voy en el camino indicado, pues tomar los correctivos que requiera, y eso nos va a generar el tener que pensar en estrategias que estén soportadas en indicadores y en datos.
Y aquí les hago énfasis porque cuando veamos la importancia de los datos con la charla que nos va a acompañar el ingeniero el día de hoy, pues vamos a ver que no solamente es determinar cuáles son los datos importantes de la organización, sino tener esa validación y ese control para poder determinar si el análisis que hay, por ejemplo, en términos del impacto que puede llegar a tener el entorno, no solamente desde la óptica externa, sino también interna, es la que me está permitiendo en realidad cumplir con esa planeación y adaptarme a cualquier proceso de cambio que pueda llegar a darse o a los cambios permanentes que puedan existir, por ejemplo, internamente, cuando hablemos de cambios de rumbos estratégicos o cada una de esas situaciones que puedan llegar a darse de manera externa en términos de cambios culturales, sociales, políticos, económicos, que también seguramente son situaciones que hemos podido evidenciar que se están dando a nivel mundial. Entonces, vamos a ver cómo esa información y, digamos, la importancia de poder contar con data estructurada, con data que nos permita tener información en tiempo, que nos permita poder tomar decisiones estratégicas en las organizaciones, va a ser súper importante y no solamente verlo, digamos, de una manera aislada, como el proceso allá que realiza tecnología dentro de la organización, sino cómo se puede articular y se puede preparar dentro de una estrategia para que nos permita adaptarnos a los cambios que pueda llegar a tener el entorno y que nos permita poder generar las implementaciones que podamos llegar a requerir en ese sentido. Entonces, yo creo que allí, yo creo que hay unos temas que son claves, ¿verdad? Y además de que debemos reflexionar sobre cada uno de los temas que hemos hablado, es no solamente cómo genero los términos de planeación, sino cómo voy a gestionar en la realidad cada uno de esos temas que he logrado identificar como una proyección a futuro. Y es cómo los voy a gestionar estratégicamente. Y esto va de la mano ya con la implementación de la estrategia. Si voy a desarrollar programas, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que realmente requiero a nivel organizacional? ¿Con qué presupuesto cuento? ¿Cuáles son los procedimientos internos que puedo llegar a requerir para que esa estrategia esté alineada no solamente a lo que la organización tiene, digamos, como recursos, sino que esté alineada también a la cultura de la organización y que siempre pues se enfoque al alcance de esos propósitos organizacionales. En últimas, fíjense que no es nada diferente a que desde cada una de nuestras áreas, independiente del área en la que ustedes estén, nosotros acá una de las cosas que nos encanta es que tenemos múltiples profesiones, no solamente administradores que estamos celebrando el día de hoy su día, sino que tenemos diferentes profesiones, tenemos diferentes procesos, tenemos diferentes perfiles al interior de las organizaciones. Y en últimas, todos estos perfiles o todos los que estamos hoy acá conectados, somos una parte fundamental de la empresa, porque dentro de cada proceso que nosotros desarrollemos o dentro de cada, digamos que responsabilidad que podamos tener, lo que estamos haciendo es ayudando y aportándole a la empresa a poder generar valor, a que la compañía pueda alcanzar esos propósitos organizacionales, a que nosotros podamos hacer una cultura organizacional y esto pues ya lo van a ver ustedes, va a ir de la mano también de la importancia en que todos estemos pensando en la importancia, por ejemplo, de los datos, ¿verdad? Que nos permitan no solamente de manera individual a las áreas funcionales generar ese proceso de planeación, sino que lo podamos hacer a nivel macro, donde alta gerencia también de las empresas se encuentra involucrada, que nos permita determinar términos de estructura, de alineación de esas actividades, de los recursos y ver cómo podemos también ayudar a las personas que nosotros tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo a poder establecer y alcanzar unas metas que no se queden únicamente sobre el papel. Y esto evidentemente, pues si bien es muy importante que hoy estemos hablando de tomas de decisiones estratégicas, que estemos hablando de la importancia de los datos y que estemos hablando cuáles son los diferentes tipos de datos que existen, esto también nos lleva, y yo creo que esto es una responsabilidad no solamente organizacional, sino es una responsabilidad que tenemos todos como profesionales, que es ese proceso de desarrollo y ese fortalecimiento de competencias
que podamos identificar, en las que tengamos una falencia o que consideremos que necesitamos fomentar, porque precisamente con todos estos cambios que se han dado, pues cada vez estamos viendo que el manejo de la información, el manejo de la data es súper importante. Ya van a ver ustedes, por ejemplo, que están cobrando especial relevancia profesiones como el científico de datos, que el hecho de que nosotros estemos trabajando, digamos, en áreas en las organizaciones donde tengamos campos de desarrollo muy administrativos, no significa que no debamos desarrollar unas competencias importantes en manejos de software y programas que nos puedan ayudar a nosotros en la toma de decisiones, que podamos tener unas amplias capacidades no solamente en el manejo de Excel, por ejemplo, que es lo que usualmente se utiliza en las organizaciones, sino que podamos conocer que existen otro tipo de herramientas, que podamos tener desarrollos de herramientas como el Power BI, por ejemplo, que nos permite tomar decisiones de manera inmediata. Yo creo que esos son aspectos que son muy importantes en las organizaciones, que mientras el gerente o alta gerencia necesita una información importante para tomar una decisión estratégica o para poder generar sus procesos de planeación, pueda decirle a sus equipos tácticos o a sus equipos operativos que requiere un informe y no tengamos que ir a buscar 20 hojas de Excel para ver cómo logramos construir el informe y permítame, señor gerente, con todo gusto se le tiene, pero para dentro de 3 días. Hay una gran diferencia que dentro de ese manejo de datos podamos tener una información consolidada, podamos tener una información organizada, que incluso ni siquiera nos tengan que pedir el informe, que nosotros podamos coger en un clic el propio gerente y revisar la información que requiere, la información esté a un clic de distancia, que tenga, como nos lo podría permitir una herramienta como el Power BI, por ejemplo, que pueda tener además unas visualizaciones que sean agradables y que permita, en últimas, no solamente generar procesos de planeación, sino que también pueda gestionar y generar control en cada uno de esos temas. Eso, en últimas, pues yo creo que nos lleva a pensar en varios aspectos y es qué herramientas tecnológicas tenemos, con qué recursos contamos, porque fíjense que bien podría suceder que ustedes estén allá pensando, bueno, eso suena muy bien, pero no tengo los recursos para desarrollarlos, pero es que resulta que muchas veces incluso existen recursos que no tienen costo. Una herramienta, incluso como la que les acabo de mencionar, puede llegar a tener licencias que resulta que son gratuitas. Otra cosa es que necesite publicar reportes y necesite comprar una licencia para hacerlo, pero eso ya digamos que son unos procesos diferentes. Entonces, yo creo que no solamente hay que entrar a revisar cuáles son los recursos con los que contamos, sino que dentro de estos procesos de planeación y dentro de los procesos de analítica de data, hay que revisar qué tenemos, pero también emplear un poco de creatividad en el sentido de ver con qué cuento y con esas herramientas que tengo, qué puedo hacer, ¿verdad? Y eso seguramente va a partir de la base de tener una información estructurada, una información que a mí me permita en el momento en que me la soliciten poder tener, digamos, además información confiable, que eso es otra cosa que sucede en las organizaciones, que podemos decir necesitamos, para poner un ejemplo sencillo, información, por ejemplo, relativa al proceso de talento humano. Perfecto, vamos a desarrollar planes de calidad de vida. Muy bien, entonces queremos saber con qué información contamos. Regálenme, por favor, la data relativa a las personas que trabajan en la organización, qué edades tienen, son solteras, son casadas, en qué estado están, para poder desarrollar planes que se ajusten a lo que realmente nuestra planta, nuestro equipo de colaboradores o las personas pueden llegar a no solamente a necesitar, sino a interesarse. Y allí nos encontramos con que la última información que recabamos fue de 15 años y no tenemos ni idea si la persona que estaba soltera ya se casó, la que estaba casada ya se separó, o si al niño que le estamos proyectando la compra de regalos resulta que ya va a terminar la universidad, porque pues tenemos una información absolutamente desactualizada. Entonces, eso no solamente digamos que nos lleva a establecer unos objetivos y unas fechas de cumplimiento en términos de poder pensar, de analizar, de determinar qué información requiero para pasar a ese otro punto, que ya es pensar en si voy a requerir o no voy a requerir determinado software, porque por más de que yo tenga unos software súper completos, es igual que si tengo el Rolls Royce enfrente, pero sin un conductor. Entonces, por más de que estemos pensando en comprar, en desarrollar, en la implementación de programas, la base
es la información que tenemos. Si los datos que tengo son confiables, si los datos que tengo se han organizado de una manera adecuada, si la información que tengo está estructurada y me permite de alguna manera entrar a desarrollar esos procesos internos en relación con la planeación, por ejemplo, de analítica de datos desde cada uno de los procesos donde estemos. Y eso, pues obviamente también nos lleva a establecer cifras, ¿verdad? A que podamos medir, a tener indicadores, a que dentro de los objetivos podamos no solamente, si no tenemos la información, establecer qué información queremos, establecer el objetivo de la información que voy a recabar, las fechas en las que las voy a tener, sino también saber si esa información que estoy recopilando me sirve, no me sirve, establecer indicadores que a mí me permita saber cómo puedo orientar a alta gerencia en términos de toma de decisiones estratégicas para saber si efectivamente se está gestionando de manera adecuada la organización y si no es así, pues determinar aspectos que estén relacionados con objetivos concretos que me permita también alinear ese talento humano con la estrategia que puede llegar a tener la organización. Ahora, fíjense que algunas organizaciones y algunas empresas, cuando pensamos, por ejemplo, en tendencias, en manejos de data y en manejos de toma de información, algunas empresas pueden llegar a tener ahí sí el músculo financiero y por eso les decía, depende en qué organización estoy, con qué recursos tengo, para llegar a otros pasos ya mucho más avanzados donde lo que buscamos es mejora de procesos, por ejemplo, a través de inteligencia artificial donde podamos manejar ya, digamos, algoritmos, bases de datos que permitan que se generen no solamente tomas de decisiones estratégicas, sino que también eso genere que podamos proyectar, digamos, el mejoramiento de procesos en términos de eficiencia y de calidad. Pero igual, si nosotros pensamos incluso en procesos avanzados, como el desarrollo ya de estructuración de algoritmos que me permitan tomar decisiones, digamos, desde la óptica de la inteligencia artificial, eso nos devuelve al primer paso, y es si la información que tengo es la adecuada para poder estructurar realmente qué es lo que quiero en términos de proyección de la organización. Entonces, con este punto, queremos dar paso al ingeniero López para que nos explique un poco cuáles son, digamos, esas situaciones que debemos tener en cuenta desde cada uno de los procesos para poder estructurar datos que sean de calidad. Como en ocasiones el solo hecho de estructurar datos no es suficiente, sino que además tenemos que ver que dentro de esa recolección de datos no se generen reprocesos, que no estemos haciendo actividades duplicadas en las empresas, que lo que está recogiendo un proceso no sea lo mismo que está recogiendo otro y muchas veces lo esté recogiendo con información que mientras financiero da un dato del costo de la nómina, entonces recursos humanos está dando otro dato. Cuando vamos a cruzar las bases de datos, sucede que vamos a ver que hay unas diferencias. Entonces, ¿qué pasó si mi información era una información certera y estaba súper bien recabada, pero resulta que nunca me hablé con un proceso interno básico dentro de la empresa? Y eso me lleva a ver que no solamente es importante que cada uno de nosotros tenga una información a nivel de proceso, sino que nos hablemos también como áreas, ¿verdad? Y que podamos estructurar que esa información sea la real y que permita tomar decisiones desde una base concreta donde las áreas hayan podido ponerse de acuerdo, se puedan poner de acuerdo en términos de saber qué es la información que requiero, ¿verdad? Para poder tomar unas decisiones que no me generen unos reprocesos para luego decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué aquí en financiera me está dando una información diferente de la nómina a la que me debe dar en recursos humanos? O lo que es peor, que le digo a los equipos de trabajo, levántenme una cantidad de información que en últimas no me va a servir para absolutamente nada, pero sí generé, digamos, un desgaste en las áreas porque, porque no tengo claro ni para qué quiero la información. O estructúreme una serie de reportes que luego el señor gerente no tiene tiempo ni de ver ni de analizar, pero que los equipos de trabajo sí perdieron una cantidad de tiempo
recabando una información que en última resulta que no es importante para la organización o para esa organización de manera específica no es relevante. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos aspectos nos lleva a analizar que no solamente es clave lo que yo requiera como organización, como proceso, sino aquí volvemos a lo que les decía al inicio, ¿no? Cómo debemos ver la organización como un todo, cómo debemos ver los procesos de manera integrada, cómo podemos ver que todas las áreas, independiente de que sean procesos de apoyo o procesos core del negocio, se hablan, se dialogan, se integran, que debemos ponernos de acuerdo también, digamos, en una visión prospectiva de la organización para poder saber puntualmente qué necesitamos, qué requerimos, cuáles son esas soluciones que de verdad le van a servir a la empresa, que no entremos a generar una serie de inversiones innecesarias, que también lo hemos visto en algunas de las empresas que nosotros asesoramos como compañía, donde hacen unas inversiones gigantes en términos de software, pero en realidad cuando van a ver, pues la aplicación de ese software, si acaso llega al 1 o al 2%, porque ni siquiera terminamos de implementarlo, pero sí tenemos una cantidad de soluciones costosísimas que nos generan además unos costos absurdos en términos de acompañamiento, de lo que cuesta cada hora de los ingenieros que nos van a ayudar a generar el proceso de implementación. Allá el ingeniero López se ríe porque sabe que lo que estoy diciendo es cierto y que ellos tienen allá reloj de arena y que es por horas que nos cobran los procesos de implementación y que muchas veces, aunque quieran implementar, la realidad, que lo hemos visto en las organizaciones, nosotros desarrollamos, por ejemplo, todos los tableros de Power BI para las empresas, les decimos cómo les ayudamos a tener información con un clic de distancia, pero fíjense que aunque la empresa venga y nos diga, vengan, señores PFA, por favor, ayúdennos ustedes que necesitamos desarrollar la información, vamos a lo básico, regálenme la base de datos, no, bases de datos que no entiende absolutamente nadie, bases de datos desactualizadas, bases de datos que cuando vamos a estructurar el tablero nos encontramos con información que no nos sirve, diría el ingeniero López, eso es información basura y nos va a traer simplemente toma de decisiones que no van a servir porque tenemos que volver a recabar. O no sabemos cómo estructurar, digamos, una base de datos y no tenemos ni siquiera muchas veces la habilidad de terminar. Y se los digo porque en algún momento también tuve que pasar por ese proceso de aprender qué es la información que sirve y pensar en cosas tan sencillas como tengo una llave, qué sé yo, el número de cédula y con eso entonces voy a poder construir la información o tengo una cantidad de datos que no puedo luego unificar, ni puedo cruzar, ni puedo ver si efectivamente están duplicados o no, o si estoy pensando que la información que tengo al eliminar, digamos, la información que no es cierta y que no está actualizada, realmente disminuye en relación con lo que yo había pensado. Y allá qué pasa, que mientras tanto está alta gerencia tomando decisiones importantísimas y viendo cuál es el rumbo de la organización, precisamente con base en los datos que nosotros como proceso estamos entregando. Entonces, bueno, con esto le voy a dar paso al ingeniero para que nos comente entonces qué son, digamos, esos datos de calidad, qué reprocesos pueden existir en términos de recolección de datos y cómo se pueden estructurar las fuentes de datos, qué es eso de un dato estructurado, semiestructurado y no estructurado. Esperamos que para ustedes sea sobre todo de aporte en cada uno de los procesos que maneja. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, doctora Frías, muchísimas gracias. Creo que ya lo ha dicho todo. O sea, fíjense cómo una abogada ya maneja todo este tema de datos, de información, de inteligencia artificial, de machine learning. Entonces, esto es un tema que realmente abarca para todas las profesiones, no solamente para los ingenieros como se creía antes que no, esto solamente es allá para los ingenieros que están allá con sus servidores, se dan los cuartos fríos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que este tema de la tecnología es un tema que a muchos nos apasiona, a otros no tanto, pero todos de alguna manera estamos involucrados en todo este tema de la tecnología. ¿De acuerdo? Y yo le agregaría a la doctora Frías ahí en el tema del Rolls Royce, pues tenemos un Rolls Royce, pero no tenemos buenas carreteras y con esas carreteras llenas de huecos, pues realmente no serviría de mucho. Lo mismo sucede en las empresas, ¿no?
Si tenemos mucha información, pero no tenemos las herramientas para poder obtener esos datos o darle valor agregado a esos datos, pues realmente no estamos haciendo nada. Bueno, muchísimas gracias a PDFA por la invitación, a Legis. Un saludo muy especial a todos los administradores. Sé que aquí hay muchas profesiones, inclusive creo que hay amas de casa, abogados, ingenieros, docentes. Bueno, este tema realmente creo que nos apasiona a todos y todos realmente nos encontramos, pues, de alguna manera involucrados en toda esta generación de datos. Fíjense cómo la curva exponencial de, de- de- de tecnología va en forma exponencial, mientras que la adaptación humana apenas va como en una forma lineal, ¿sí? Muchas veces una aplicación que para nosotros hoy está de moda, ya mañana realmente ya no lo está. Me pasó algo muy particular con mi hija que le dije yo, mira lo que hay en TikTok. Entonces ella me dijo, pero papi, ¿cómo así TikTok? TikTok ya eso ya está pasando de moda, ahora es Be Real. Yo, pero cómo así Be Real? O sea, entonces, sí, no, mira, tú te tomas una foto y de una vez la subes. Entonces yo, pues, o sea, para no quedarme atrás, le dije, bueno, ven a ver y bajamos y hagamos un Be Real y eso. Realmente lo utilicé una vez y ya no lo volví a utilizar más. Entonces, fíjense cómo nosotros diariamente nuestra herramienta de trabajo, pues se nos ha vuelto el celular. Voy a quitar un momentico aquí la cámara porque se me puede caer aquí la señal. Tengo un poquito de internet bajito, entonces si cualquier cosa vuelvo y me conecto. Entonces, fíjense que en esta lámina que tenemos aquí, que es una observación que hizo Peter Songar, que es el vicepresidente senior de Gartner, en donde nos dice que la información es la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos es el motor de combustión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, diariamente estamos nosotros llenando las redes de muchísima información, de mucha información. Todos tenemos hoy en día a la mano un celular y no es sino tomarnos una foto, no es sino tomarnos un video y de inmediato esa información y ese video están de una vez en la nube. También me pasó con un amigo que estábamos nosotros reunidos y le decía yo, ahorita con el Halloween, decía, oiga, venga, usted tiene de pronto fotos de nosotros cuando estábamos disfrazados, cuando éramos adolescentes o algo, pues realmente decía, pues no, 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 no tengo ninguna y decía, pues no quedó el recuerdo de esas experiencias. Hoy en día no es sino sacar el celular y de inmediato nos tomamos una foto, un video y en menos de un segundo ya tenemos esas fotos en las redes. Entonces, esta revolución que estamos viviendo ahorita, realmente de la información, va a unos pasos agigantados y nosotros que tenemos que ir como a ese ritmo, querramos o no querramos ponernos en ese tono. Entonces, fíjense que los datos no es de ahorita, digamos, tenemos datos que han sido desde inclusive de la misma aparición del hombre. El hombre trató de plasmar en las cavernas, trató de dejarnos cierta información, digamos, de lo que ellos hacían, de cómo vivían, de cómo cazaban, ¿sí? Obviamente de una manera muy rupestre, pero a través de la historia siempre han existido datos y siempre hemos vivido con los datos. Hasta último, pues es que hemos tenido la oportunidad de poderlos trabajar y de poderlos de alguna manera darles un valor agregado a toda esa información. ¿Mm? Con, con, digamos, con la aparición de la estadística por los años de 1700, con los fundamentos de la estadística y de los cálculos automáticos, se empezaron a surgir varias teorías y varias propuestas, entre ellos, por ejemplo, el sistema numérico binario, que fue la base para la computación de hoy en día. Ustedes saben que los computadores hoy en día funcionan con sistemas binarios, ¿de acuerdo? Lo mismo, en esa época, nuestra primera programadora, por los años de 1815, Ada Lovelace fue la primera programadora conocida en el mundo y fue la que contribuyó con la torre de Babbage. Eh, en el año de 1930 se empezaron a crear las primeras computadoras y estas computadoras
fueron creadas con fines militares. Fíjense que los militares han desarrollado tecnología de una manera exorbitante, pero desafortunadamente, pues esa tecnología, pues como vemos, ha sido pues mal utilizada, ¿no? Con fines, pues, o sea, de destrucción, y después es el fin que le han dado a toda esa tecnología. Pero los militares han sido, digamos, una academia de tecnología. Ellos han desarrollado muchas cosas que realmente hoy utilizamos. Por los años de por allá 1936, Alan Turing, que es quien propuso una teoría que se llamaba la máquina universal de Turing, él estableció varios principios del principio del proceso de cómputo, ¿sí? Y así ha ido evolucionando la tecnología, y llegamos a los años 1970, 1999, en donde ya tenemos hemos cogido esos datos y de alguna manera los hemos consolidado y hemos hecho empezar a sacarle valor y hacer análisis sobre esos datos. Entonces aquí se empezaron a crear lo que hoy conocemos como bases de datos. SQL Server, se empezó a dar también los primeros vestidos de que era un data warehouse, a generar reportes, a hablar de todo ese tema de la inteligencia de negocios, a hablar del data mining, que es esa explotación, excavación de datos, a hablar de machine learning, ¿sí? Y ahí se empezaron a dar los primeros pinos de lo que es un data science, y empezamos también a hablar de Big Data y del Internet de las cosas. Entonces, fíjense que todas estas herramientas son los que nos han alimentado todo este tema de la información. Entonces, hoy hablamos de Big Data, y en las empresas hablar de Big Data, pues es hablar de muchísima información. Normalmente en Colombia son muy pocas las empresas que realmente manejan Big Data. Realmente nosotros en nuestras empresas estamos manejando todo este tema de Small Data, ¿de acuerdo? Y del 2000 hacia acá ya empezamos a hablar de ciencia. Ya hablamos de datos como una ciencia de datos, ¿eh? En donde el Business Intelligence empezó a evolucionar. Ya empezamos a hablar de análisis de sentimientos. Empezamos cómo mirar cómo en las redes, con toda esa cantidad de comentarios que la gente sube, todos esos likes que ellos suben, las empresas se han preocupado por saber qué es lo que la gente escribe en esas redes. Y de alguna manera, con todo ese análisis, pues las empresas han explotado toda esa información y han llegado hasta decirnos, oiga, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que se quiere poner? ¿Qué es lo que quiere comer? ¿Sí? Con toda esa información que nosotros somos responsables de poner en las redes. Lo mismo con el Internet de las cosas. El Internet de las cosas no es nada más que aquello de todos esos dispositivos que nosotros tenemos ya como uso diario. Por ejemplo, el Alexa o el Google, en donde nosotros hacemos preguntas, en donde nosotros preguntamos por el clima, y toda esa información que nosotros estamos preguntando, todo eso está quedando una huella en las redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos ha llevado a que tenemos ya unidades de almacenamiento. Ya no hablamos, antes hablamos cuando nosotros decíamos, no, es que yo necesito tener un disco de 1 tera. Para nosotros hace unos años hablar de 1 tera era, mejor dicho, pues, una cantidad de información que sea uno, aquí cuántas canciones no me caben en este tera, ¿sí? ¿Cuántos videos no me caben en este tera? ¿Mm? Pero ya, digamos, esas unidades de almacenamiento con toda esa información que tenemos en las redes sociales, pues obviamente ya tenemos es que hablar desde de pentabytes, de zettabytes y hasta de yottabytes. Entonces, fíjense cómo esos bytes se han ido aumentando, y uno dice, bueno, ya casi yo ni puedo leer ese número ahí. Si ustedes lo pueden leer, que dice 1.2, no sé cuántos billones de bytes son ahí, pues es una cantidad exorbitante de información. ¿Qué pasa con esas unidades de almacenamiento? Para los que, bueno, si ustedes me disculpan si hablo un poquito técnico, trataré de hablarlo más, pues para poder llegar a todo nuestro público de una manera pues lo más sencilla, pero todos escuchamos de las unidades de almacenamiento cuando decimos
qué es un byte, qué son kbytes, qué son terabytes. Cuando ustedes van a comprar un computador y dicen, no, mire, es que yo quiero un disco duro de tantos gigabytes. Entonces, la unidad más pequeña, pues obviamente es el bit, que un bit puede ser un 1 o un 0, ¿sí? Pero una letra utiliza una unidad de almacenamiento que es un byte, ¿sí? Entonces, imagínense cuando nosotros hablamos de un yottabyte, estamos hablando de 1 billón de terabytes. En 1 gigabyte, por ejemplo, nos cabe una camioneta que está llena de páginas de texto, por decir algo, como para hacer una asociación de esas unidades de almacenamiento con lo que podemos almacenar nosotros en esos dispositivos. Pues lógicamente para nosotros no vamos a comprar un computador con un zettabyte, porque pues, realmente todavía no hemos llegado allá a esos niveles, pero ya estamos trabajando todo el tema, o los expertos están trabajando ya en ese tema de computación cuántica, que ya es un tema que es como la siguiente generación para poder, digamos, manejar toda esta información que se nos está, pues, digamos, día a día llenando nuestros discos. Y, por ejemplo, en un petabyte cabe toda la información de Google que está ocupando más o menos 1 o 2 petabytes, ¿de acuerdo? Entonces, realmente estas unidades de almacenamiento no son un poquito, digamos, no están casi es como cuando hablamos de las estrellas del universo, no caben en nuestra cabeza, pues cuántas estrellas pueden haber en el universo. Son unidades de almacenamiento realmente gigantes. Siguiente. Bueno, fíjense lo que está pasando en un minuto en Internet. Estos datos que les estoy mostrando yo aquí son de datos del 2018, del 2019. Ahorita vamos a ver lo que hay en el 2021. Fíjense que en el 2018 teníamos una serie de aplicaciones como, pues, o sea, como Facebook. Ustedes saben que Facebook ya hoy en día ya no se llama Facebook, sino se llama es Meta, ¿no? Ya el nombre cambió, pues por el tema del metaverso. Ahora está muy de moda hablar del metaverso. Fíjense cómo han existido o se han creado día a día, salen nuevas y nuevas aplicaciones, que Instagram, que Twitter, que Tinder, que Twitch, hay inclusive muchas que nosotros ni siquiera utilizamos. Ya hoy en día, por ejemplo, Snapchat, que ya está quedando por fuera del mercado, ¿ya? Ya sus acciones se han bajado muchísimo, pero fíjense lo que sucede en un minuto en Internet. Según la revista Forbes, Google procesa más de 40.000 búsquedas en un segundo. Y cada minuto se suben cerca de 50.000 fotos a Instagram. Se están enviando 156 millones de correos electrónicos. Se calcula que en estos dos últimos años, se ha creado casi que el 90% de toda la información que existe en el mundo. O sea, esto está creciendo pues a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. Ahora todo dispositivo, si uno se monta en un carro, tiene conexión a Internet. La lavadora tiene conexión a Internet. Si uno está, por ejemplo, pone a lavar a la lavadora de nuestra casa, la ponemos a funcionar y cuando ya termina, nos está enviando un mensaje. Entonces, fíjense que tenemos información en todo lado. Por ejemplo, en el 2020, en cada minuto estamos compartiendo casi 500 horas de video en YouTube, ¿sí? Tomamos un video y de una vez lo estamos subiendo a YouTube. Entonces, para poder, digamos, analizar toda esta información, pues se requieren de plataformas que lo permitan hacer. Como lo decía la doctora Frías, aquí, digamos, no podemos pensar en que empresas pequeñas, en que empresas grandes, no, o sea, desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, pues obviamente, inclusive en nuestros hogares nosotros estamos generando día tras día, pues, información. Los invito a que cojan por favor, sus celulares, ¿sí? Tomen sus celulares y lean este código QR que está ahí en pantalla.
Ya lo voy yo aquí también a leer. Si no tienen un celular a la mano, pueden escribir en sus computadores la dirección que está ahí, que se llama redirect, redirect online, online.com, con ese fijo que está al final. Yo también lo leo, ¿sí? Fíjense en esa página, digamos, esta página que les estoy mostrando o que ustedes están viendo ahí, se llama World of Meter, que es una página que brinda estadísticas del mundo, ¿sí? Esa página es un contador genérico de números que se está actualizando en forma continua. ¿Mm? Fíjense cómo ahí nos está dando información de la población mundial que diría uno que esa página se hizo muy famoso en tiempos de pandemia porque el hospital de Johns Hopkins la utilizó muchísimo para ver los temas de la estadística de la pandemia. Durante la época de la pandemia, esta página fue muy utilizada por ellos, ¿sí? Para ver en mapas de calor cómo se estaba comportando el tema del coronavirus a nivel mundial. ¿Mm? Fíjense que ustedes pueden encontrar ahí muchísimos datos de sociedad y medios, del medio ambiente, de alimentos, del tema de agua, del tema de energía. Pues digamos que esta página ha sido un poquito satanizada porque ellos dicen, bueno, ¿y cómo y de dónde están obteniendo esta información? Esta información sí es confiable, esta información sí realmente nos brinda a nosotros los datos acertados. ¿Mm? Bueno, ahí pues digamos hay unos que son defensores, otros que son contradictores, pues eso ahí quedaría pues como a disponibilidad de cada gobierno. Hay muchos gobiernos que utilizan esta información pues como base para tomar algunas decisiones. Digamos, esta página fue desarrollada por un grupo de operadores e investigadores y de voluntarios internacionales en una pequeña compañía que está pues en Estados Unidos. Sí, sí pudieron ingresar. ¿Sí la pudieron explorar? Doctora Frida, Porfa, ¿la pudo explorar? ayúdennos, si nos ayudan a levantar la mano en reacción para saber que efectivamente lograron ingresar, sobre todo ver, ahí hay algo súper interesante, yo pude entrar acá y es poder ver que la información está en línea y que actualmente en el momento que nosotros damos clic se empieza a actualizar cada una de esa data, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo llegamos a un punto de decir que la información que requerimos es ya, es información en línea, es queremos saber en este momento cuántos nacimientos hay hoy y mientras estoy hablando la cifra va cambiando de 145.000 a 300 y ya van 307, 308 y sigue subiendo, ¿verdad? Bueno, ingeniero, acá nos contestan que Sí. efectivamente ya tengo varias manos levantadas, significa que lograron ingresar. Muy bien, Entonces, muchas gracias. gracias. Fíjense que si ustedes buscan ese dato en internet de cuál es la población mundial, pues hay datos que son realmente aproximados. Ahí dice que la población mundial está alrededor de 8.000 personas, ¿sí? Entonces, estas estadísticas, obviamente como toda estadística, pues tiene su margen de error, pero los datos que están ahí son de cierta manera, tienen un nivel, pues, acertado, ¿no? No podríamos decir con confiabilidad al 100% realmente ese es y basar algunas decisiones con esos datos, pero realmente nos dan algún acercamiento de lo que en algún momento si quisiéramos pues averiguar o investigar, pues ya tendríamos ahí a la mano una herramienta que nos puede brindar pues mucha información. Bueno, pues hemos hablado mucho de datos, hemos hablado de todos estos temas, pero realmente, ¿qué son los datos? ¿Sí? ¿Qué es esto de cuando hablamos de datos? Entonces, yo me permito mostrarles a ustedes aquí esta pirámide del conocimiento, en donde vemos que los datos están pues en la base de esta pirámide. ¿Mm? En esa base piramidal está lo que es un dato. Y ahí pues hay muchísimas definiciones de lo que es el dato, pero yo me baso mucho en un libro que es el DAMA, pues el DAMA es como la Biblia pues de todo este tema de los datos, y dice que esta definición que da el DAMA, dice que es una representación de entidades o de hechos, ¿sí?
que se puede hacer mediante, digamos, un texto, mediante un número, mediante un gráfico, o mediante imágenes, o mediante sonidos, o mediante videos, ¿sí? Todos estos son la materia prima para la información. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera a ustedes que 1492, si yo les digo a ustedes 1492, pues muchos de inmediato lo asociarán, lo pueden asociar con, digamos, con el descubrimiento de América, o para otros eso no significará absolutamente nada. O si yo les digo a ustedes, por ejemplo, 1985, que es un año, ¿sí? Para muchos puede ser, digamos, la avalancha de Armero, pero para otros eso no significará nada, ¿de acuerdo? Entonces, es cuando nosotros ubicamos ese dato y lo ponemos en un contexto, ahí ya estamos hablando de información, ¿de acuerdo? Cuando ya cogemos ese dato y lo ponemos en un contexto, ya estamos hablando de información porque ya nos está transmitiendo algo y nos está diciendo algo acerca de. Entonces, es poner esos datos y darles un valor añadido a un producto, ¿de acuerdo? Para darles otro ejemplo, si yo les digo, el precio del dólar en Colombia está, creo que ya está en 5.000 pesos, ya un dólar ya está en 5.000 pesos, pues ese es un dato que yo les estoy dando a ustedes, ¿cierto? Pero si yo les digo, por ejemplo, el dólar en los últimos 15 días ha tenido una variación de 500 pesos con tendencia al alza, pues ahí ya estamos teniendo una información. Digamos, un gerente que exporta o que importa productos, pues eso ya le significa algo, y ya con base en eso ya puede tomar algún tipo de decisión, ¿de acuerdo? Decir, no, ¿sabe qué? Mejor detengámonos, ahorita no compremos nada, o ¿sabe qué? Sí, mejor importemos o no exportemos, ¿sí? Cuando ya toda esta información que ustedes tienen ahí y sube a un nivel, ya estamos hablando de conocimiento. Digamos, en muchas empresas nosotros hablamos de la base de datos de conocimiento. Eh, con- Continuando con el ejemplo del dólar, cuando nosotros decimos, cuando el precio del dólar aumenta, las industrias importadoras se ven afectadas con precios menos competitivos. O si hablamos, por ejemplo, del sector turismo, ¿sí? Esos precios competitivos son competitivos para los extranjeros. Entonces ya tenemos un nivel mucho más avanzado, ya tenemos un conocimiento, porque ya podemos tomar decisiones con estos datos que estamos nosotros teniendo a mano. Y ya pues ya tenemos otro nivel pues, mucho más superior, que es sabiduría, cuando nos volvemos sabios y entendemos que comprendemos y integramos, y ya podemos tomar mejores decisiones, y ya se vuelven principios y se vuelven políticas y todo eso. Y al final de esa pirámide, pues vemos que están las decisiones, ¿cierto? Porque ya nosotros con esos datos, con esa información y con ese conocimiento, pues ya un gerente o un nivel intermedio ya podría tomar decisiones y podría decir cuál es el rumbo que podría tomar la empresa de acuerdo a esos datos que está leyendo, ¿sí? Y podría tomar decisiones que de cierta manera pues van a afectar el futuro de la empresa, pues no solamente de la empresa, sino también de sus empleados y de sus clientes. Entonces, con esas decisiones vemos que van a afectar muchas, muchas, muchas empresas. Ok. Pero para poder, digamos, tomar esas decisiones, para poder tener ese conocimiento, pues, ¿qué debemos tener? Debemos tener unos datos que sean de muy, muy buena calidad. Porque como le decía la doctora Frías, ¿qué pasa si nosotros eh, metemos o tenemos basura en nuestros datos? Metemos basura en nuestras bases de datos. ¿Sí? Si nosotros trabajamos nuestros reportes, trabajamos nuestros dashboard o trabajamos cualquier tipo de información que vamos a presentarle a un gerente, pues obviamente que si nosotros hemos metido basura en nuestras bases de datos, pues ¿qué le vamos a presentar qué le vamos a presentar a nuestros gerentes o a las personas que van a tomar decisión? Pues obviamente pueden tomar decisiones desacertadas, y eso puede incurrir en malas decisiones, y podemos hasta quebrar una empresa si tomamos una mala decisión. Cuando nosotros estamos creando un sistema de información, digamos, los sistemas de información en muchas empresas, pues son todos esos programas que nosotros o adquirimos o podemos mandar a desarrollar pues a medida, ¿sí?
Entonces, porque uno puede contratar una empresa desarrolladora y decir, no, es que mire, yo necesito un sistema de información que tenga esta y esta y ciertas características. Y obviamente, pues eh, esos sistemas de información para poderse generar o para poderlos utilizar, ¿qué necesitan? Pues necesitan de los datos. Entonces, cuando nosotros creamos un sistema de información, necesitamos que esos sistemas de información tengan estas características, que tengan exactitud, tenemos que analizar qué complejidad va a tener ese sistema de información, ¿sí? Que tenga una integridad, que no es que aquí, digamos, voy a llenar un dato que por decir algo, no, es que aquí a mí me dio por poner que es que uno es femenino y 2 es masculino y 3, pues ya tenemos que incluir otro género hoy en nuestras empresas, que ya que no, que es que 3, vamos a hablar de que no es ni femenino ni masculino, ¿cierto? Y en otro sistema de información nosotros tenemos, no, es que yo lo llamé M, yo lo llamé F y lo llamé O, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como personas que manejamos los datos tengamos una integridad en esa información, que todos nuestros datos en nuestra empresa se manejen de la misma manera, ¿de acuerdo? Ese sistema de información, pues obviamente va a tener una actualización. Digamos, la información que tenemos hoy ya no va a ser la misma que vamos a tener mañana, porque pues obviamente nuestros sistemas de información están en línea y digamos, es una empresa que vende artículos o vende consultoría, lo que sea, pues obviamente el dato que tenemos hoy o que tenemos ayer o que tenemos antier, pues obviamente ha variado y de alguna manera pues tenemos que tener una actualización de toda esa información. Que esos datos sean coherentes, ¿sí? Que no es que estemos hablando que es que, por ejemplo, alguien cuando digitó un dato le puso que la venta había sido 1.000.000 de pesos y se le fue un 1 y no, fueron 10 millones de pesos, pues realmente ahí estamos cometiendo muchos errores. Que esos datos sean relevantes. Muchas veces cuando nosotros miramos esas bases de datos o cuando miramos esas hojas de Excel, vemos una cantidad de información que uno dice, pero venga, estos campos, ¿para qué los metieron? Estos campos, ¿por qué están ahí? ¿Qué quieren tener con estos datos? Pues hay muchos datos que no son relevantes y uno va y mira esas bases de datos y están llenas de nulos por todos lados. Uno mira esas hojas de Excel y están nulos de nulos por todos datos, ¿sí? Desafortunadamente, en muchas empresas, hasta grandes empresas que nosotros hemos visto, pues tienen a Excel como repositorios o como bases de datos. Excel sí es una magnífica hoja de datos, se pueden hacer muchas cosas con ellas, pero realmente Excel para manejar, yo sé que a ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado, tengan una hoja de Excel con más de 100.000, con 100.000, 200.000 registros y vayan y abran esa hoja de Excel con 20 columnas, a ver cuánto tiempo no se les demora abriendo un archivo de esos. Vayan a abrir un archivo de esos a ver cuánto no se les demora. Y desafortunadamente muchas empresas funcionan así y trabajan así y bueno, pues ese es el diario vivir. Entonces, esos datos también tienen que ser de alguna manera accesibles, ¿sí? Sí, como lo que decía la doctora Frías, un gerente nos pide a nosotros un reporte y nosotros, no, ya permítame un segundito, yo abro aquí mi archivo de Excel y el Excel tiene 200.000 registros y se nos demoró 10 minutos abriendo y nuestro jefe allá preguntándonos, bueno, ¿qué hubo? Necesito el dato ya, no, como decía la doctora Frías, no, ya permítame que es que estoy aquí abriendo hasta que no haga allá abra mi archivo y haga mi tabla dinámica y haga todos los cruces que tengo que hacer y excluya esos datos basura que tengo yo ahí. Ya se pasó media hora y el gerente estaba hablando con otro gerente de otra compañía, pues ya esa información que le llegó a nuestro gerente, pues desafortunadamente ya no le va a servir. Entonces, gracias, señor. Pase aquí por su carta de ya sabemos qué. Bueno, entonces, esos datos que nosotros estamos manejando, pues van a sufrir digamos, muchas transformaciones, vamos a tener
vamos a trabajar sobre ellos en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Vamos a corregirlos, los vamos a estandarizar, los vamos a relacionar, porque muchas veces nosotros esos datos, cuando los revisamos, encontramos cualquier cantidad de datos duplicados, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, pues, cuando vayamos nosotros a generar esos informes, pues que la calidad de esos datos, pues obviamente sea de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Eh, lo que ustedes están viendo ahí es una definición del libro Dama, en donde pues eh, nuestro ciclo de vida del dato está contemplado en esas, en estas 7 actividades. Hay muchos modelos para revisar el ciclo de vida del dato, pero yo tomé estos dos, pues como que me parecen como los más interesantes, porque hay otro que es el POSMA, pero pues dice casi lo mismo. Pero digamos que estos dos modelos, el de arriba que es el del DAMA y abajo que es el de POSMA, perdón, hay otro que es el de COVID, COVID, no COVID con D, sino COVID con T. Este, estos dos modelos podemos mirarlos de la siguiente manera. Los datos, cuando nosotros estamos trabajando con datos, podemos adquirir esos datos, los podemos adquirir. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos a datos abiertos, cuando, por ejemplo, consultamos una página del DALI, ¿sí? Esos datos los podemos adquirir o esos datos de alguna manera los podemos crear, ¿sí? A través, por ejemplo, a través de un software a demanda o con algún CRM o con algún dato, con algún software que nosotros tengamos en nuestra compañía, entonces los podemos o crear o adquirir, ¿sí? ¿Qué pasa con esos datos cuando ya están en nuestras bases de datos? Esos datos se pueden mantener, ¿sí? Los podemos usar y también los podemos destruir. Entonces, fíjense que el ciclo de vida del dato puede ser ese, como decirlo, como es el ciclo natural del ser humano, ¿no? Se crean, nace y al final, pues muere, ¿no? Realmente los datos no mueren, realmente los datos los tenemos que almacenar en alguna parte para poder tener esos históricos, porque con base en esos históricos nosotros podemos construir también, digamos, la historia de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, en el transcurso de la vida de los datos, entonces se pueden extraer. ¿Qué podemos hacer con esos datos? También los podemos exportar. Si nosotros tenemos nuestros datos en una base de datos, los podemos exportar, ya sea un archivo Excel, ya sea un archivo plano, ¿sí? También los podemos importar. Podemos coger nosotros un archivo texto, importarlo a un archivo de Excel. Todas esas operaciones nosotros las podemos hacer con los datos. También los podemos migrar, ¿no? Que las tenemos en una base de datos X y los podemos mandar a una base de datos Y. O de un archivo X a un archivo D. Entonces, también los podemos editar. Entonces yo puedo coger esos datos, los puedo corregir, decir, no, es que aquí la dirección me quedó mal, entonces la dirección no era esta, sino era esta, o el teléfono era este, va por este, o su sexo no era ese. Entonces los podemos editar y también los podemos actualizar. También los podemos limpiar. Lo que les estoy hablando a ustedes es todo lo que podemos hacer nosotros con esos datos, ¿cierto? También los podemos transformar o los podemos convertir, ¿cierto? Que es que yo tenía el código 1101 y resulta que el código 1101, según la tabla que tengo allá de ciudades, corresponde a Bogotá. Entonces los puedo convertir esos datos. Para mí que era 1101, ahora se va a llamar Bogotá, pero, o sea, son datos diferentes, pero en la vida útil me están diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahí vemos que ese modelo PostMat nos está diciendo que nosotros, como una primera tarea, es planificar. Cuando nosotros vayamos a manejar datos, ¿sí? Tenemos que planificar. Muchas veces los ingenieros, y de pronto les ha pasado a ustedes, que nos dicen, no, vamos a generar, perdón un segundito. Okay. Cuando nosotros vamos a crear un sistema de información, pues oye, hombre, tenemos que por lo menos sentarnos ahorita lo vamos a ver
en una página más adelante, ¿sí? Tenemos que sentarnos con la persona que necesita el informe. Muchas veces, no, es que miren que yo necesito un informe con estas y estas características. Y después de que se lo enviamos, dice, ay, no, es que mira, es que nos faltó un campo, que es que me faltó este otro campo. ¿Les ha pasado a ustedes en la vida real? Yo sé que más de uno se está riendo como la doctora Frías, que nos ha pasado, que es que el gerente nos dice, no, mire, es que yo necesitaba que me mostrara este campo, pero ahora como el informe quedó tan interesante, entonces yo necesito que me lo muestre de otra manera, pero que me lo muestre así, que me lo muestre así, que yo lo pueda filtrar por edad, que lo pueda filtrar por fecha de ingreso, que lo pueda filtrar allá, o que me... Bueno, entonces, realmente que esa planificación desde un principio quede lo más claro, ojalá con un acta y con un documento allá diga, pero es que mire, esto fue lo que usted me solicitó, ya si usted necesita otra cosa, pues eso ya en una siguiente versión, ¿de acuerdo? Entonces, sentémonos, tomémonos el tiempito de sentarnos a planificar, ¿sí? Que así sea para un reporte, así sea para un sistema de información, para lo que sea cuando estén involucrados lo que son datos, ¿cierto? Que luego, ¿de dónde vamos a obtener esos datos? Vamos a identificar esas fuentes. No, que es que esa fuente la voy a tomar de una página en internet, de un dato abierto. No, es que ese dato, esos datos los voy a tener porque me los van a enviar de otra empresa. No, es que esos datos los voy a obtener de allá de una base de datos Oracle, o de una base de datos SQL, que es que lo voy a tomar de un archivo plano, que es que lo voy a tomar de un archivo Excel. Identificar cuáles son nuestras fuentes de información. ¿De acuerdo? Que nos queden bien claro de dónde vamos a ver, porque es que desafortunadamente en las empresas sucede que tenemos todos esos datos distribuidos. Entonces, una entidad los tiene, por ejemplo, en un archivo Excel, digamos, en empresas que no tengan bases de datos. Entonces, no, esa fuente de información lo tiene el departamento X, esta otra fuente de información lo tiene el departamento Y, que está, bueno, están distribuidos por todas las áreas. Y desafortunadamente todavía tenemos esa cultura en Colombia de que las áreas, inclusive las áreas en una misma empresa, son muy celosas con la información. Bueno, y en algunas áreas, pues eso esa información sensible, pues es lógico que la tengan ahí, por ejemplo, lo financiero, o por ejemplo, recursos humanos, pues que tienen datos sensibles como el sueldo y eso, pues obviamente no se pueden andar compartiendo a todo el mundo, ¿cierto? Pero los datos que requiramos de otras entidades, pues identifiquémoslas y démoselas finalmente a quien la necesita. Entonces, identifiquemos esas fuentes de información. Luego tenemos que definir en dónde vamos a almacenar esos datos, a dónde los vamos a almacenar. ¿Va a ser en una forma electrónica o en una forma física? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a compartir esos datos? ¿Cómo van a llegar? ¿Va a ser a través de un reporte con SQL Server o va a ser a través de un Tableau? ¿Va a ser a través de un dashboard con Power BI? ¿Sí? Definir cómo vamos a compartir esa información y sobre todo a quién se la vamos a compartir. No, es que estos datos que son financieros únicamente van a ser vistos por los gerentes, los subgerentes y pare de contar. Entonces, tener mucho cuidado con esos temas de seguridad, porque no todos los datos, como lo dije ahorita, pueden ser vistos por todos los colaboradores de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con ese tema de a quién y a quiénes les vamos a compartir esa información cuando nosotros estemos enviando esa información, ya sea a través de un correo, también tener cuidado pues a quién estamos enviando esa información. Bueno, digamos que también podemos ver ahí si esos datos que realmente estamos enviando son lo suficientemente importantes para que alcancen el objetivo como les decía la doctora Frías al principio, pues las compañías tienen objetivos, ¿cierto? Objetivos a largo, a mediano, a corto plazo, y ver si esos datos que estamos realmente, por decir algo, un gerente que esté solicitando una información, realmente esa información que estamos solicitando, si va alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, o es simplemente un capricho para saber a ver cómo es que vamos, cómo es que estamos nosotros, ver cómo están las ventas que tuvimos ayer. O sea, que esa información realmente la podamos aplicar de alguna manera y decir, y aplicar estrategias que nos puedan llegar, digamos, a cumplir todos esos objetivos que la compañía se ha propuesto, ¿de acuerdo? También tenemos ahí que ver cómo mantenemos nosotros esa información. ¿Qué tanto tiempo nosotros vamos a tener nosotros esos datos en nuestras bases de datos? Ustedes saben que los datos
ya estoy hablando a nivel de compañía, pues ya a nivel de datos o como un Big Data, pues esa gente, digamos que sus servidores y eso, obviamente, pues en la nube, entonces pues no adolecen de almacenamiento. Pero a nosotros como compañía sí nos adolece porque esos son, digamos, si tenemos un sistema de información donde estamos todavía trabajando con un sistema on-premise, o sea, con servidores y con canales de internet y todo eso, y nosotros tenemos que ir a consumir. Obviamente toda esa información que tenemos en nuestros servidores, pues nos cuesta mantenerla, ¿sí? Nos cuesta tenerla ahí, y no solamente eso, cuando la vayamos a consumir, sí, nosotros todo es maravilloso cuando tenemos un dato. Obviamente que usted va a consultar un dato, pues el dato que va a tener y la respuesta que va a tener, pues obviamente va a ser rápida. Pero si ya tenemos 1.000.000 de datos y no tenemos bien configurada nuestra base de datos, pues ya esa consulta se nos va a volver con el tiempo, empieza a degradarse y se nos va a volver más lenta. Entonces, imagínense con el crecimiento de los datos que cuando vamos a tener nosotros resultados, pues ese mantenimiento tiene que ser pues de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues cuando vayamos nosotros a eliminar esa información. Si la vamos a guardar un backup de esa información, si la vamos a eliminar pero tenemos que mandarla a una cinta, obviamente todo eso nos puede costar, pues obviamente son costos para la compañía, ¿de acuerdo? Entonces lo que les estaba yo diciendo aquí, en tema de cuando nosotros vamos a construir ese sistema de información. ¿Mm? Esa grafiquita que estamos viendo ahí, digamos, es el principal dolor de cabeza cuando nosotros estamos construyendo un sistema de información. Entonces, vemos que nosotros estamos en un mundo real, ¿cierto? Porque tenemos unos procesos, entonces allá ¿cuál es el proceso? Es que llega aquí la persona, hace una solicitud, llena este formato, etcétera, etcétera, etcétera. O allá el vendedor y hace su venta, utiliza un sistema electrónico y está enviando los pedidos, los está enviando en línea y esos pedidos están llegando a una base de datos. Entonces, ese es el mundo real, ¿de acuerdo? Son todos esos procesos que nosotros tenemos en nuestra compañía. Pero, ¿qué pasa con ese mundo real cuando nosotros lo vamos a llevar ya a un mundo virtual o a un mundo, a un mundo, por decirlo así, a un sistema de información? Entonces, se sentó el que tiene el proceso, el que tiene en la cabeza el proceso, y se sentó el desarrollador allá a entenderle lo que esa persona quiere que le plasmemos en ese sistema de información, ¿cierto? Hacer una representación semántica de todo ese mundo real, ¿cierto? Venga, interpretemos qué es lo que usted hace. No, que es que yo hago el paso 1, el paso 2, el paso 3 y finalmente genero este informe, ¿cierto? Entonces ahí hay una captura de ese mundo real por parte del desarrollador, ¿sí? Y ese desarrollador pues empieza a hacer, a construir con base a lo que, con esa persona que tiene esa percepción del mundo real, a construir sus sistemas de información. ¿Qué pasa si la persona que conoce el proceso omitió un paso o omitió algo durante ese proceso? Obviamente que ahí ya empezamos a tener problemas, porque hay algo que se está omitiendo y ya tendríamos que entrar en reprocesos. Ya tenemos que volver a decir, como en Scrum Master, que se no, venga, hacemos aquí y volvamos aquí a hacer otra vez este proceso, y se nos vuelven ahí un ciclo repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos ciclos repetitivos, pues obviamente en tiempo, en alcance, en recursos, pues nos está costando. Entonces, por eso es importante que ese primer contacto que tenemos entre ese mundo real y ese sistema de información sea lo más claro posible y lo mejor interpretado posible. ¿Estamos? Entonces, ahí ya nosotros cuando tenemos ya resuelto ese tema del mundo real, ¿cierto? Ya entonces empezamos nosotros ya a decir, bueno, ¿en qué vamos a almacenar nosotros toda esta información? No, es que la vamos a almacenar en una hoja de Excel. Primer gran error, ¿cierto? No, es que vamos a almacenar esa información en una base de datos, con entidades, con relaciones, etcétera, en una base de datos Access, bueno, una base de datos SQL, no, una base de datos Oracle. Es que no, es que esos datos son no estructurados, ahorita vamos a ver eso, no, es que esos datos son estructurados. Entonces ir pensando cuál va a ser nuestro almacenamiento, ¿cierto? Listo.
si nosotros tenemos un buen sistema de información, si tenemos digamos, hemos construido ya ese mundo real que ha inferido en un sistema de información, pues ya ahí no hay sistema infalible. Eso ustedes tenganlo 100% seguro que no hay ningún sistema infalible. Siempre habrá algo que corregir. Por más que sea, por eso es que ustedes ven que es que salió la versión 1, que es que la salió la versión 2, que la salió la versión 3. Si no, no habría ese escalamiento o no habría esa escalabilidad en los programas, ¿de acuerdo? Porque siempre hay algo que mejorar, ¿así? Así sean todos esos programas. Por ejemplo, ustedes, el Office, el Excel, ustedes siempre han visto que ahí tenemos versiones. Por ejemplo, Power BI cada mes se está actualizando. ¿Sí? Porque le hacen una mejora o porque encontraron un tema de seguridad, encontraron una falla, etcétera, etcétera. Entonces siempre van a haber no conformidades. Entonces esas no conformidades, como lo ven ustedes ahí, ¿sí? Es cuando no se digitalizan eficaz y eficientemente esa realidad. Entonces ahí podemos encontrar que hay datos que no están alineados con la estrategia de la organización. Entonces, no, que es que nos faltó que tuviéramos el código postal de la persona para poderle enviar nosotros los pedidos. Pues bueno, haga entonces un reproceso, venga, adicionemos este campo. No, que es que en el reporte, como lo dije ahorita, no, es que en el reporte me faltó la dirección de la persona. No, entonces venga, volvemos y incluyamos este campo, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, cuando esas no conformidades, entramos que las personas no tienen el nivel adecuado de la formación o la experiencia. No, es que pusieron allá a esta persona que apenas tiene 2, 3 meses y apenas está conociendo el sistema, apenas está ya tratando de conocer cosas y nos ponen a esa persona. Pues obviamente que la experiencia que va a tener esa persona no es la adecuada, ¿sí? Para este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos que tener personas que conozcan todo el proceso de punta a punta. Recuerden que nosotros, esos sistemas de información es plasmar todos esos procesos que tenemos nosotros en nuestras empresas, trasladar ese mundo real a un mundo digital. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para concluir aquí esta parte, vemos aquí en esta diapositiva cuáles son los aspectos relacionados con una pobre calidad de datos en las organizaciones. ¿Sí? Hay una estadística, a nosotros que nos gustan mucho las estadísticas, y sobre todo aquí a nuestros administradores, anualmente, según un informe de una estimación dada por IBM, anualmente, el costo de tener unos malos datos solamente en Estados Unidos, por dar una cifra, no pude encontrar una cifra más reciente, la última cifra que encontré fue el año 2016. Esa estimación está dada en 3.1 trillones de dólares que le cuesta a las compañías tener un bad data. Tener malos datos les cuesta a las compañías en Estados Unidos en el 2016, le costó 3.13 millones de dólares. Entonces imagínense, no sé si alguno de ustedes y sus empresas se habrán tomado la molestia de monetizar esos costos. Es que nomás fíjense que cuando uno hace un reproceso, nomás pensar en las horas, como decía la doctora Fías, no es que las horas de ingeniero, cómo corren, cuánto cuesta. Entonces imagínense nosotros tener contratada con una empresa esas horas y decir, no, es que vamos a consumir una hora, que una hora de ingeniero cuesta tanto, ¿sí? No más utilizar esa hora de ingeniero o esa hora de colaborador nos está costando, nos cuesta. Y todo eso hay que monetizarlo, ¿de acuerdo? Sería interesante que las empresas monetizaran eso para que vean ustedes cuánto cuesta tener mala información o tener datos malos, ¿cierto? Entonces aquí vemos en esta diapositiva cómo tener un escenario de bad data nos puede llegar a esto, a que los colaboradores no encuentran los datos que necesitan. Entonces, no es que vaya, uy, eso nos pasa a menudo, o sea, no vaya, busque ese dato en donde lo podemos encontrar, quién lo puede tener, no es que está en el archivo de la persona que se fue hace un mes y por no tener un backup, entonces no dejó archivos en un repositorio. Vaya, busque esos datos, ¿cierto? No, es que los datos son incorrectos. Es que no puse aquí
que en vez de la cédula puse fue tarjeta de identidad, entonces tengo que ir a actualizar. No, es que ya mis estudiantes no eran, por poner un ejemplo, no, es que mis estudiantes ya el año pasado tenían la tarjeta y ahora tienen cédula, ¿sí? Y allá a la persona que le tocaba actualizarlo, no lo hizo. O sea, se quedó así, no actualizó ese dato, entonces cuando va la persona a solicitar un certificado, no, deme su dato, no, es que mi cédula es tal, no, pero es que no lo encuentra, ah, no, es que imagínese que esta era con la tarjeta de identidad. Con un solo dato podemos tener ese problema, ¿de acuerdo? Que esos datos no tienen el nivel ni la privacidad adecuados. Entonces, no, es que ese dato lo pudo ver allá el gerente de producción y esos datos eran exclusivamente para el gerente financiero. ¿Mm? Entonces, ahí empiezan a generarse pues, conflictos de interés cuando uno ve los datos de otras áreas. ¿De acuerdo? ¿O no les ha pasado a ustedes? ¿De acuerdo? Importantísimo que no tengamos inconsistencia entre diferentes fuentes, porque ¿qué pasa? Resulta que es que hay empresas en donde dicen, no, es que resulta que yo tengo que mis ventas en este mes fueron de tanto y hay otro departamento que tiene ventas por tanto. No, pero ¿por qué nosotros cuando llegamos y llegan a esos comités, entonces el gerente financiero dice, no, es que las ventas fueron de 100 millones y llega el otro gerente de marketing y dice, no, pero ¿cómo así si yo tengo aquí el reporte que fueron de 90 millones? Pero ¿cómo así? ¿Por qué la diferencia? ¿Sí? No, es que pudo haber sido que alguien, cuando estuve generando ese informe, llegó y eliminó datos o lo maquilló intencional o no intencionalmente y hizo por allá eh, una, un movimiento de datos y borró y encontró datos que le pareció que no iban en el informe y yo los borró porque le pareció que sí, que debía borrarlos. Entonces, eso son todas las cosas a las que nos podemos enfrentar en las organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que los datos también los podemos clasificar. ¿Mm? Y aquí llegamos nosotros pues al tema a nuestro tema central, en donde podemos definir los datos y decir, no, es que tenemos nosotros datos estructurados, datos no estructurados, datos semiestructurados. O también los podemos clasificar por su origen, si son internos o externos, como se los expliqué yo ahorita, ¿no? No, es que esos datos vienen por allá de una página tal, no, es que esos datos los generamos aquí con tal programa. También los podemos clasificar de acuerdo a su valor, ¿sí? Si son cuánticos, cuando estamos hablando de datos numéricos, ¿sí? Cuando estamos hablando de datos discretos o continuos. Discretos es como si vamos a hablar de enteros o como si estamos hablando de enteros decimales. Cuando digo discretos y continuos, si decimos enteros o con decimales, ¿cierto? O cuando estamos hablando de datos cualitativos, si son ordinales o son numerales, que son alfanuméricos o si tienen letras o no tienen letras, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de valores lógicos, cuando decimos, no, es que son falso o verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son esos datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados? Entonces, cuando nosotros decimos de datos estructurados, ¿sí? No es nada más ni nada menos que decir, son esos datos que de alguna manera los podemos visualizar, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ¿sí? Podemos decir y llegar a un dato concreto y decir, ah, mire, es que en la fila tal, en el registro tal, está tal dato, ¿cierto? Entonces, esos datos estructurados son que tienen alguna estructura o que esa información ha sido formateada y transformada, ¿sí? En un modelo bien definido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una hoja de Excel, una hoja de Excel. Eso es un ejemplo de dato estructurado, ¿sí? Porque podemos fácilmente decir, ah, es que la columna en el registro tal. Por ejemplo, un formulario web también es un ejemplo de dato estructurado. Una encuesta porque es tener un campo puntual y ese campo puntual va a una tabla puntual en una base de datos si es que nosotros tenemos nuestro sistema o nuestra fuente o nuestro destino final en una base de datos, ¿de acuerdo?
Entonces, nada, los datos estructurados no es nada más que tener esos datos organizados en filas y columnas bien definidas. Entonces, lo que nosotros llamamos en el mundo de los sistemas, siguiente por favor, en el mundo de los sistemas es lo que nosotros llamamos una base de datos relacional. ¿Sí? No, anterior. Ok, listo, siguiente. Ok. ¿Qué son esos datos semiestructurados? Ok. Esos datos semiestructurados es cuando nosotros encontramos información que no tienen un nivel de estructuración rígida ni que estén organizadas de una manera como nosotros lo podríamos encontrar en una Excel, ¿cierto? ¿Mm? Por decir algo, cuando nosotros nos envían un correo electrónico, en esa información nosotros podemos tener datos semiestructurados. Por ejemplo, tenemos archivos comprimidos o esos tipos de datos XML. Ahora que se está utilizando tanto esos tipos de datos JSON, que si uno abre un archivo JSON, uno dice, pero hombre, ¿esto qué es lo que contiene esto aquí? Entonces, no son tan fáciles de revisar, no son tan fáciles de uno poder ir a donde termina y decir, no, es que la persona tal tiene tal dirección, tiene tal cédula y su sueldo es tal. No son tan fáciles de abrir ni son tan fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque pues tienen una estructura diferente. ¿Y para qué se diseñan esos datos estructurados? Porque pues entre entidades necesitan transferirse esa información. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar lo que es una nómina electrónica ante la DIAN. Entonces la DIAN exige que esos tipos de datos sean de tipo JSON. ¿Mm? Esos tipos de datos JSON tienen una estructura que no es la convencional y son archivos que son bastante livianos. Bastante livianos quiero decir en peso, que no son tan grandes y no ocupan tanto espacio. Entonces son muy fáciles de transferir pues por internet o por las redes sociales, lo que sea. Entonces esos archivos JSON, si uno abre un archivo JSON, realmente no es muy fácil de interpretar. Ahí les tengo un ejemplo, ese dice first name, Jane, last name. Fíjese que ahí, ese es un ejemplo, un archivo JSON, que pues JSON significa JavaScript Object Notation. Y pues ahí, si uno ve claramente así, uno diría, ah, claro, que está hablando del primer nombre, de su apellido, de su ID y de cuál es su orden, ¿sí? Pero como vemos, no está tan fácilmente estructurado como cuando uno abre un archivo Excel, ¿de acuerdo? Entonces, esos archivos JSON son el ejemplo más, digamos, más claro cuando uno está hablando de archivos semiestructurados. Listo. ¿Qué son esos datos no estructurados? Esos datos no estructurados, pues, ya es todo lo que nosotros ya estamos manejando, digamos, en la red, ¿sí? No tiene una estructura estándar, o sea, eso no tiene ni pies ni cabezas, ni podemos decir, no, es que aquí va el nombre, aquí va el apellido. No, nada. Esos datos no tienen ningún tipo de estructura. Ejemplos de datos no estructurados, todo lo que montemos nosotros en la red, ¿sí? Esas imágenes, todos esos chats, todo lo que sea texto, todo lo que capturen esos sensores del Internet de las cosas, nuestros correos electrónicos, todos los videos, todos esos, algunos documentos de texto, las fotos, todos esos datos no estructurados, pues son un poco complicados y tienen un tratamiento pues diferente para poderlos identificar y para poderlos de alguna manera obtener información de ellos. Entonces, pues a raíz de eso, pues se han, digamos que, creado, pues, eh, estructuras o formas de poder uno leer y poder interpretar esos datos. Entonces, hayan surgido bases de datos como MongoDB, como Spark, bueno, hay una cantidad de herramientas que de alguna forma podemos interpretar esos datos. Entonces, claro, datos estructurados, cuando uno puede, digamos, tener esa información en filas y columnas, datos estructurados, pues que no tienen una estructura bien definida, pero que de alguna manera se pueden definir, y datos no estructurados, pues esos datos que no tienen ni filas ni columnas y que de todas maneras, pues poderlos abrir y poder encontrar información ahí,
pues es un poquito más compleja y requiere un tratamiento pues diferente, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, oh, ya, uy, el tiempo se pasa demasiado rápido. Bueno, digamos como ya para concluir aquí, aquí les traigo un ejemplo ya para entrar y finalizar lo que es la analítica de datos. Supongamos que tenemos una empresa que vende bombillos. Entonces, un gerente se podría sentar a pensar que, digamos, esté planeando o que esté haciendo las políticas al principio de año o al final de año, decir, bueno, vamos a ver el año entrante, qué es lo que vamos a hacer para poder aumentar esas ventas y decir, oiga, venga, preguntas tan sencillas, ¿cuántos bombillos estamos vendiendo? ¿Sí? ¿Qué tecnología de bombillos se están vendiendo más? ¿Qué eventos asociados tenemos a esa venta de bombillos? ¿Son en Navidad? Esas ventas son más altas en Navidad, esas ventas son más altas cuando hay el desfile de las luces en Medellín. ¿Son recurrentes o son únicos o son en ciertas temporadas del año? ¿Qué factores de elección tenemos? ¿Qué factores de elección tienen los clientes? No es que ellos se van más por el precio, no es que ellos se van más por la calidad, no es que se van por la forma, que es que me gustan grandes, pequeños, ¿sí? ¿Qué marca es la que más adquieren, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros usuarios? No en vano, no en vano, yo sé que la mayoría nos ha pasado y somos muy dados a eso, a dar nuestros datos. Cuando ustedes van a esos almacenes de cadena, ¿tiene puntos? No, sí, claro, ¿cuál es su cédula? ¿Mm? No, es que mi cédula está allá. Detrás de todo eso, lo que están haciendo es pura ingeniería social. Están allá ustedes mirándole qué es lo que está comprando, a qué horas está comprando, cuándo está comprando, cómo lo está comprando, con tarjeta de crédito, sin tarjeta de crédito. ¿Mm? Y cuando uno dice, ay, ¿por qué me llegó por qué me llegó este email? ¿Por qué me llegó este correo? ¿Por qué me llegó esta propaganda? Pues simple y llanamente es porque nosotros dimos nuestros datos, ¿de acuerdo? Y todo eso están haciendo ingeniería social allá con nosotros. Ah, ha pasado que yo paso, que yo he estado, y nos ha pasado que pasamos por un almacén y de pronto, ¡pum!, nos llega un mensaje, hoy gran promoción de no sé qué. Ya, pero ¿cómo así? ¿Cómo saben que yo estoy aquí en este preciso sitio, que estoy al frente de este almacén? ¿Por qué? Porque están trabajando con toda nuestra información y con todos nuestros datos. Entonces, nosotros somos muy dados a dar toda esa información en los almacenes, bueno, lo que sea. ¿Sí? No, que es que el que venga a ganar este premio. Bueno, ahí ya lo dejo a ustedes que si les ha pasado o no les ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa información, la hemos procesado, la hemos tratado, la tenemos en un repositorio, ya la tenemos disponibilizada, ya la hemos depurado, ya les hemos hecho la carga, la hemos transformado, ya tenemos nuestros datos listos allá, ¿sí? Tenemos todos esos datos y tenemos todos esos datos allá en un sistema de información. Entonces, ya es cuando nosotros empezamos a trabajarlos y empezamos a hacer realmente valor, empezamos a sacarle valor a todos esos datos. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a caracterizarlos y a ver y a sacar con qué frecuencias que nosotros estamos teniendo esos datos. Y ahí es cuando nosotros podemos mostrarle a nuestro gerente o a quien ha solicitado esa información y ya con base en eso poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces el gerente irá a decir, no, venga, es que hagamos una segmentación de campañas, hagamos una campaña dirigida hacia personas adultas, hacia los niños, hacia los padres que tengan hijos, ¿sí? Como lo decía la doctora Frías, no, es que venga, vamos a hacer a comprar regalos para personas que tienen hijos y resulta que en la compañía solamente hay 2 y 3 que tienen hijos. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues no, nada, se perdió un poco de dinero ahí, ¿no? Por no haber hecho un buen análisis, un análisis de datos antes de, ¿sí? Habrán gerentes que tomarán decisiones con base en sus sentimientos. Bueno, y eso también es válido, pero ahí hay un altísimo riesgo de que se puedan tomar decisiones sin acierto, ¿no? Es decir, no, es que mi experiencia me dice que es que en diciembre vendemos siempre luces navideñas. Entonces compremos tantas luces navideñas y resulta que
que no, que la tendencia ya ahorita ya no es usar luces navideñas, sino que ahora es otro tipo de cosas que se utilizan en los árboles, ¿de acuerdo? Entonces ahí eso es importante que nosotros tomemos decisiones basados en los datos y pues para tener unos datos, unas decisiones acertadas, pues debemos tener datos acertados, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Ah, bueno, y nosotros con esos datos, pues desafortunadamente en esta charla no podemos hacer, no, pues no, digamos, tener una explicación de qué son esos análisis descriptivos, análisis predictivos, pero rápidamente se lo puedo decir, análisis descriptivos es todos esos datos que me muestran a mí cómo está mi compañía, cómo está mi empresa con base en todos esos datos históricos que hemos tenido. No, es que la tendencia a las ventas son tales y tales en estos meses. Ah, bueno, listo. Estamos mirando, estamos haciendo un análisis de nuestros datos con base en toda esa historia que nosotros hemos tenido en nuestras bases de datos. O podemos hacer un análisis predictivo, que aquí es cuando ya entran a funcionar lo que decía la doctora Frías, que son los llamados científicos de datos. Entonces, ¿qué pasa con esos? ¿Qué pasa con estos científicos de datos? Ellos toman, bueno, un científico de datos, lo estuvimos revisando ayer, y estos científicos de datos, pues hoy en día son uno de los empleos más demandados, por lo menos en la Florida, en Estados Unidos, y los sueldos que pueden llegar a obtener son alrededor de, cien- de $160,000. Fue más o menos lo que vimos nosotros ayer en un informe. Y estos científicos de datos son uno digamos, de los cargos más demandados que hay hoy en día en las compañías, ¿sí? Pero para uno ser científico de datos debe tener una cantidad digamos, de conocimientos, no solamente matemáticos, sino estadísticos, de bases de datos, de herramientas. Bueno, esa es una serie de conocimientos que se deben de tener para poder llegar a uno a ser un científico de datos. Pero bueno, digamos que en herramientas, pues aquí hay muchísimas herramientas en el mercado donde uno puede, digamos que utilizar para presentar esos informes. Inclusive, uno puede presentar un informe en Excel, hacer una tabla dinámica con esos datos, hacer una tabla dinámica con una cierta cantidad de filtros y ya, y presentar ese informe. Pero también hay herramientas como el Power BI, que es una herramienta pues que está, digamos, no es una herramienta nueva, es una herramienta que lleva muchos años en el mercado, pero que hasta ahorita, digamos, muchas empresas la están empezando a utilizar porque muestra de una forma sencilla y de una forma gráfica, pues los datos y realmente esos datos, esos gráficos se construyen de una forma muy sencilla. De hecho, me pasó con una gerente que ella era resistente al cambio y que ella seguía utilizando su Excel, y alguna vez pues le desarrollamos un tablerito, y cuando lo vio, no, después ya hemos dicho, ya no, que es que venga, me faltó aquí este dato, eso fue para un tema de recursos humanos, que no, que es que me faltó aquí dato. Entonces, se le volvió tan interesante que ya a cada rato pedía cosas. Entonces se nos volvió pues un cliente ahí, un cliente recurrente, ¿de acuerdo? Porque realmente es una herramienta que nos permite de una manera muy fácil cargar esos datos, transformarlos eh, y presentarlos, ¿de acuerdo? Como les decía yo ahí, pues ahí hay no sé, aquí de pronto habrá mucha gente que sea experta en todo ese tema de Power BI, ¿sí? Pero para los que no lo conocen, pues es una herramienta que lee cualquier fuente de datos, lo puede cargar, inclusive se puede descargar fácil de la página de Microsoft. Ya como decía la doctora Frías, ya si se va, digamos, a compartir o a nivel corporativo, pues ya tiene un tema de licenciamiento ahí que pues ya es un tema diferente, ¿de acuerdo? Pero nosotros podemos construir gráficos de una manera muy eficiente con esa herramienta que se llama Power BI, ¿sí? Como vemos aquí, ese es un informe del cuadrante mágico del Gartner en el año 2021. La herramienta de Power BI de Microsoft estuvo muy por encima de muchas otras herramientas, como vemos ahí, que está Block, Click, que son como las más conocidas. Aquí hay una cantidad de herramientas que la verdad yo de esas no conozco mucho. De pronto conozco Tableau, conozco Click y Power BI, pero digamos que la que está llevando, la que está, por como decirlo así, mandando la parada es Power BI, ¿de acuerdo? Bueno, pues digamos, para concluir, ya como para dar unas conclusiones finales, porque ya nos quedan 5 minutos
charla, pues digamos que finalmente el análisis de datos es un proceso realmente muy especializado, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende con eso? Pues, ¿qué se pretende con el análisis de datos? Eh, pues encontrar patrones que no sean útiles y de eso de alguna manera sale el negocio o la empresa o lo que nosotros tengamos o donde trabajemos, pues se vea, digamos, beneficiada, pues porque puede ser el tema de estrategia de ventas o para desarrollar nuevos productos. Ustedes los que manejan, digamos, todo ese tema de marketing y eso, pues maximizar, digamos, todo el tema de ventas ascendentes o de ventas cruzadas, ¿sí? Que no es nada más que vender productos de una gama superior o esas ventas cruzadas, que es cuando uno le vende el vestido, pero también sale vendiendo la corbata, el zapato, todo eso, ¿no? Entonces, es crear estrategias, es crear estrategias y poder de alguna manera maximizar ya que esos datos se vean monetizados pues en la empresa. Como conclusiones, pues finalmente, como les decía, que con los datos, pues es descubrir todo ese conocimiento oculto, porque ustedes saben que los datos, pues de alguna manera, de alguna manera no son tangibles. Los datos, pues mucha gente no los puede tocar, no los puede ver, manipular, como cuando uno compra un carro, porque esos están por allá como en una base de datos ya por ahí metidos. Pues es encontrar o tener conocimiento de todos esos datos que están ocultos y que de alguna manera nos proporciona una ventaja competitiva frente a nuestras empresas, ¿de acuerdo? Y que tengamos una buena toma de decisiones y que podamos generar cultura empresarial, una buena gestión de datos y tener unas soluciones que en forma técnica, no con el corazón, que sean las más adecuadas. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Espero que no haya sido, digamos, lo que les haya comentado o lo que les haya dicho, nos haya sido, pues, que haya sido de interés para ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos, pues, no sé si hayan preguntas. La doctora Frías, pues, la dejo a usted para el cierre final. Gracias, ingeniero. Bueno, no solamente gracias, ingeniero, por esa información que nos ha compartido hoy, también gracias a todas las personas que nos han acompañado. Por acá tenemos una pregunta, ingeniero, de parte de Juan Carlos Montoya. Nos dice que quiere preguntarle con qué otro programa se puede reemplazar el Excel para el eficiente y rápido almacenamiento de manejo de datos actualizados. Pues aquí me atrevo también a plantear que seguramente esa respuesta que usted nos va a indicar está relacionada también con el tamaño de la empresa, ¿verdad? Porque tenemos que ser realistas, muchas veces tenemos empresas que son pymes, empresas que son súper pequeñas en las que el Excel va a ser súper importante y seguramente el generar, digamos, desarrollos de datos se podrían utilizar como base, digamos, un Excel y, por ejemplo, el poderlo visualizar de una manera mucho más rápida a través de un Power BI, como usted bien lo explicaba, para la toma de decisiones. Pero, ¿qué le recomendaría al señor Juan Carlos Montoya en relación con qué otros programas podrían llegar a reemplazar ese Excel para el eficiente y rápido almacenamiento, especialmente con lo que usted nos decía cuando se están manejando unas bases de datos muy grandes, que cuando se entra a consultar ese Excel, pues se vuelven muy pesadas, densas y ya no es tan fácil entrar a consultarlas en tiempo récord? Bueno, sí, pues digamos que Excel no es la herramienta más adecuada cuando nosotros tenemos muchísima información, por lo que, como les comentaba, Excel se vuelve demasiado lenta. Excel ha luchado mucho con ese tema y esa ha sido una de las grandes quejas que ha tenido Excel, pero obviamente eso no va a ser posible y no va a ser posible superarlo. Ellos han, digamos, instalado algunos plugins en sus herramientas, en donde uno puede convertir esos datos, los puede uno convertir en tabla, ¿sí? Y de alguna manera nosotros poderlos consultar por ejemplo, desde la nube, ¿sí? Con OneDrive o algún tema de esos, ¿sí? Pero realmente Excel no es, o sea, yo les aconsejo que si ustedes van a manejar grandes volúmenes de información, traten de por lo menos de manejar mínimo un Access o ya llevarlo a un nivel de base de datos, porque es que Excel
tiene, lo máximo yo creo que tiene ahorita son 1 millón algo en estas últimas versiones, 1 millón algo de filas y como 256 columnas. Ya más allá, la verdad se vuelve inmanejable. Entonces mi consejo es, datos poquitos, pues sí utilicemos Excel, pero ya datos grandes, tratemos de buscar otras herramientas como por ejemplo un Access, algo que maneje tablas ya de forma relacional. ¿Mm? Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por esa respuesta. En aras de dar un cumplimiento estricto al tiempo que Legis ha definido para esta formación, nos resta agradecerles, invitarlos también, en caso de que para ustedes sea interesante, que sigan también nuestras redes sociales, donde además tenemos, por ejemplo, un canal YouTube donde subimos una serie de videos que seguramente para ustedes pueden ser de interés, que no tienen ningún costo, pero que al igual que como lo estamos haciendo hoy con Legis, se trata pues de transmitir la información para que las organizaciones puedan aplicar dependiendo pues de lo que requieran. Hay diversos temas sobre temas de recursos humanos, temas jurídicos y lo demás.